Santa María del Diablo. Capítulo cuarto. Mi más íntimo vecino. Volúmenes podría llenar solo nombrando aquellas muchas cosas de que he sido testigo durante mi peregrinar por el mundo y en estas Indias, que es difícil creer si uno mismo no las hubiese presenciado o si los que testifican no fueren confiables. Vi los efectos terribles de los tejojes de Nicaragua, aquellos brujos que se convierten en perros y en coyotes para atacar a sus víctimas. Vi aquí en Santo Domingo 2 niñas que nacieron coyuntadas y fueron luego separadas para ver si tenían 2 almas. Vi a un sacerdote de Cristo de nombre Fray Blas descender por un volcán, aventurado la vida y el ánima, hasta el infierno de Masaya. Supe de un pueblo de indios en la tierra firme, a los que llaman los magüeyes, que nunca beben agua en toda su vida, porque la tierra es seca, y se sustentan con el zumo que destilan de las pencas. Estando en la ciudad de Nicaragua, el jueves 19 de enero de 1529, vi de noche en el cielo una línea tan ancha como suele parecer ancho el arco del cielo, y esa línea era de color blanca y transparente, porque se veían las estrellas por delante de las cuales pasaba. Y cada noche de las siguientes se apareció hasta los 6 días del mes de febrero. Conocí en tierra firme el gato monillo, que algunos aseguran es hijo del adulterio de algún ave con un gato. Supe de otras gentes de estas Indias que se disgustan con la luna si está eclipsada y aún le arrojan saetas creyendo que está enojada. Visité en Venezuela el lugar donde las cosas de lejos parecen mucho mayores de lo que son, y cuando viene alguien parece tan grande como el mástil de una nave, y en cuanto más se acerca, más pequeño se torna. Recorrí el camino de Veragua donde las cosas ruedan hacia arriba. Supe de varios pueblos donde las mujeres son reinas o cacicas o señoras absolutas, y entre ellos se cuenta Orocomay, que tiene más de 100 casas donde no viven hombres, sino los que la cacica envía a llamar para mandarles alguna cosa. Vi a un mono quejarse como un niño cuando lo hirió un arcabuz y llevarse la mano a la herida y mostrarla ensangrentada a su agresor con ojos tristes, como pidiendo explicación. He visto que ningún gobernador se ha querido contentar con la tierra que le encomienda el rey, sin usurpar toda la que más pueda apropiarse. Me pregunto por qué en Castilla hay muchos que se atarean con un corregimiento o una ciudad o una villa, mientras acá en las Indias no se contentan con un reino. Y digo que ese título de adelantado no lo debe desear ninguno en estas partes, porque a los adelantados que hemos visto, por la mayor parte, les fuera más utilidad llamarse rezagados, pues tan mal acaban con esos honores. Pero voy atinando en que la intención de todo esto no es poblar ni asentar, sino disipar y destruir y seguir adelante. Por esto hay tan poco cuidado en la conversión de los indios y tan poca diligencia en labrar las minas, y solo piensan en deshollinar el oro que está en poder de los naturales. Me parece muy bien que se los quite a estos indios el oro y se lleve a España, porque mejor estará en poder de hombres que no de bestias. Pero bien sería que con estos indios se tuviese forma de tratarlos para que sirviesen y se salvasen y fuesen buenos cristianos. Es sabido que en varios pueblos de estas Indias el canibalismo es vicio inveterado, en especial entre los caribes de tierra firme. Pero hubo también muchos españoles que lo probaron, más de los que hay declarados. Tal fue el caso de la desventurada ocasión de cierta armada,
de la que salieron 30 compañeros en tierra firme, y por falta de comida comieron unos a otros, hasta que del número de todos ellos, que eran 30, quedaron solo 3 vivos. He visto también en mis muchos años en estas tierras que los nativos han hecho a veces su parte con los venidos. En el tiempo que gobernó Pedro Arias Dávila en Nicaragua, los indios mataron muchos cristianos. Estando yo en esas tierras, unos indios se comieron al tesorero Peralta, a uno de apellido Zúñiga y a los Baeza, que eran 2 hermanos, y devoraron a los 4 hidalgos junto con sus caballos. Solo dejaron los huesos y las uñas. El gobernador Pedro Arias hizo hacer justicia a muchos caciques e indios principales. Los arrojó a los perros y los hizo comer vivos. Eso vi yo allá en León a los 1528 años. Un caso cruel y notable, nunca oído antes, acaeció antes de mi llegada a Nicaragua, durante la conquista del capitán Francisco Fernández. Sucedió que, como los indios vieron la osadía y esfuerzo de los españoles y temían mucho de los caballos, pues nunca habían visto tales animales, pensaron en un nuevo ardid de guerra con el que creyeron que los espantarían y los pondrían en huida, y así vencerían a los españoles. Para esto, a 5 leguas de la ciudad de León, en la provincia de los Maribíos, mataron muchos indios e indias viejas de sus mismos parientes y vecinos, y luego los desollaron, y después que los mataron y comieron la carne se vistieron con sus pellejos, con la carne para afuera, de manera que sólo los ojos del indio vivo se veían, y lo demás era carne sanguinolenta. Los cristianos quedaron muy maravillados con aquel atrevimiento, y algunos se espantaron, y luego que comprendieron lo que era, comenzaron a atacar a los contrarios y a herir y matar a aquellos que estaban forrados de las pieles de otros muertos. De allí en adelante decían los indios que los cristianos no eran hombres, sino teores, que son sus diablos, a los que veneran como a dioses. Después, a aquella tierra donde acaeció lo que es dicho, se le llamó la provincia de los desollados. También en Nicaragua fui testigo de que hay mujeres que públicamente y por precio de aquella moneda o de almendras que corren por monedas, o por otra cosa que se les dé, conceden sus personas a quien se lo paga. Pero nunca oí de otra cosa más donosa o viciosa y de bellaca generación que la que estos indios hacen, y es que en cierta fiesta muy señalada y donde mucha gente se junta, es costumbre que las mujeres tengan libertad, en tanto que dura la fiesta, que es de noche, de juntarse con quien se lo paga o quien a ellas les place, por principales que sean ellas y sus maridos. Y pasada aquella noche, no hay a partir de ahí sospecha, ni se hace más de una vez en el año, a lo menos con voluntad y licencia de los maridos, ni de aquellos se siguen castigos, ni celos, ni otra pena. En Temistitán se tienen por incontables las muertes que se causaron entre los indios, y no es de olvidar algo notable que supe del licenciado Alonso Suazo, oidor que fue de su majestad en la audiencia real que reside en esta ciudad de Santo Domingo. Suazo fue alcalde de Hernán Cortés en Temistitán, y me certificó que se había informado, y que fue verdad, que los 13 bergantines que se hicieron para cercar la ciudad y entrar a combatirla por la laguna, en lugar de brearlos con aceite o cebo, se brearon con el aceite de los cuerpos de los indios enemigos que los cristianos mataron. Pero, pues era público manjar comerse unos a otros, posible era aprovecharse del unto para una obra tan necesaria como eran los bergantines. Y pues que a los cristianos he visto yo buscar tal cebo para medicinas, no me maravillo si faltando brea para tales navíos, se aprovecharon de tal unción y remedio,
para adquirir la victoria. Y así como he visto y escuchado muchas cosas sorprendentes del Nuevo Mundo, no habría tenido que ir lejos para ser testigo de hechos notables, pues hasta mi propia vida tiene el sino de lo extraño, y el misterio siempre ha sido mi más íntimo vecino. Desde el año de 1490, en mi edad de 12 años, seguí el ejemplo de mi padre para escribir y dejar constancia de hechos y de personas. A esa edad pasé al servicio del duque de Villahermosa, sobrino del rey católico. De aquel tiempo recuerdo haber visto en el campamento de Santa Fe a Cristóbal Colón, capitulante de descubrimientos en la mar Océano. Y fui testigo del recibimiento triunfal que le fue atributado en Barcelona, convertido ya en almirante de las Indias. En Andalucía viví las jornadas bélicas de los últimos episodios de la Guerra de Granada. Vi la heroica defensa que hiciera de una torre un mozo de Santa Fe. Vi la entrega de las llaves de la ciudad de Granada, y en aquella ocasión conocí el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, y fue aquel un paso tan alabado y honroso que chicos y grandes lo encomendamos a la memoria, y no se olvidará a los que allí se hallaron. Al poco tiempo pasé al servicio del príncipe heredero, mi señor don Juan. Teníamos la misma edad y hubimos proximidad y trato amigable. Estando a su servicio conocí a los hijos del almirante de las Indias. Allí también aprendí y empecé a ganar renombre por una curiosa habilidad que yo había cultivado en mis ratos de ocio. En España y fuera de ella, yo no vi ni hallé hombre que mejor que yo cortase de tijera, pero me costó caro porque ahora lloro el tiempo que perdí tras ese ejercicio, porque no fue en estudiar ni en darle mejor empleo. De aquella gentileza solo saqué haber perdido gran parte de la vista y el tiempo, que es la mayor pérdida de todas, aunque lo perdiera sutilmente. Yo no quisiera hablar de esta materia, porque pensará quien esto leyere que es jactancia, pero porque aún viven en España hartos testigos de vista que me conocieron cuando yo servía al príncipe don Juan, mi señor, y vieron algunas cosas de mi mano. Diré algunas cosas, sin perjuicio de los vivos y de los muertos, que en esta gentileza yo hice. Lo uno, que nunca hallé quien tan buena letra hiciese como yo con las tijeras. Digo letra mayúscula o antigua latina. Lo otro, que todos los misterios de la pasión, así como la cruz, los clavos, martillo, tenazas, lanza, esponja y escalera, columna, gallo, bolsa, dineros y hasta número de 30 y más misterios, yo los ponía en un espacio tan breve como la uña mía del dedo índex o el próximo al dedo pulgar de la mano. En el año de 1495, estando en Alfaro el rey y la reina católicos y el príncipe y sus 4 hermanas, una noche, a medianoche o más, el príncipe estaba retraído en la cámara y sentado en una silla, con una mesa delante con papel, y me pidió que cortara ciertas letras. Hincado de rodillas, de la otra parte de la mesa, yo recortaba las letras que el príncipe me mandaba. Y para que yo no entendiera el nombre que él quería que pusiese, me las decía desordenadas. Pero aunque era secreto el concierto de su matrimonio, caí luego en que la cifra quería que dijese Margarita y puse ese nombre muy a su placer. Como se satisfizo de que el nombre estuviera en letras antiguas mayúsculas latinas y de muy buena gracia, me dijo su Alteza: «Di, Oviedo, ¿entiendes lo que dicen estas letras que has dibujado?» Yo respondí: «Señor, pienso que dicen Margarita». Entonces él sonrió y dijo: «Pues mira, guárdate del diablo, no las digas ni las enseñes a hombre del mundo». Yo dije que así lo haría como su Alteza lo mandaba.
En el año de 1496 el príncipe se casó con Margarita de Austria, la rubia y gentilísima hija del emperador Maximiliano. Los reyes pusieron casa aparte a su heredero y me encargaron la guarda de las llaves de su cámara. Tenía a mi cuidado la puerta más próxima a su real persona. Pero la intrusa, que no respeta llaves, vendría 7 meses más tarde a arrebatar al príncipe, quien murió después de luchar 13 días con la fiebre de la tuberculosis, un miércoles de San Francisco, el 4 de octubre de 1497, a la medianoche. Llevándose mi Dios al serenísimo príncipe, mi señor, desintegrada su casa y faltándome su real presencia, inicié el peregrinar que me condujo a estas tierras tan extrañas y desviadas de donde nací y soy natural. De Zaragoza pasé a Génova, y allí estuve al sueldo de la guerra. En el año de 1499 llegué a la corte del duque de Milán, que a la sazón era el señor Ludovico Sforza, que por otro nombre se llamaba el Moro. Maravillado de la sutileza de mi obra con las tijeras, el duque quiso verme cortar y en su presencia y la de otros notables corté todo lo que quiso mandarme. Maravillado de lo que veía, preguntó qué le parecía a un grandísimo pintor y escultor llamado Leonardo da Vinci, cuyo arte, decían algunos, era único en Italia. Y el Leonardo dijo: «Crea su excelencia que esta es la cosa del mundo que hasta hoy he visto que más me haya maravillado, y si no lo viera cortar, yo no creyera que hombre podía hacer cosa tan sutil con solas las tijeras y sin dibujo alguno». Entonces dijo el duque: «Si este español viviera en tiempos de aquellos antiguos romanos, fuera laureado por el dios de las tijeras». De Milán pasé a Mantua, donde entré al servicio de doña Isabel de Aragón. Allí también las tijeras me hicieron popular, pues corté algunas cosas que aquellos señores dudaban que fuese posible hacerse. Mucho más se maravillaban de eso aquel excelente pintor que entonces allí vivía, llamado Andrea Mantegna, que era otro Leonardo da Vinci, y aún en la pintura algunos lo hacían el principal sobre los de aquel tiempo en toda Italia. Hube de estar algún tiempo en la corte de los Borgia, donde muchos fueron intoxicados. Por eso puedo decir que ninguna en el mundo hay más que Roma, porque en ella concurren la ocasión, la ignorancia, el fraude, la avaricia, la prodigalidad, la arrogancia, el odio, el favor, la concupiscencia, la adulación, la inestabilidad, la calumnia o la poca vergüenza, y ningún temor a Dios, en que se incluyen todos los males del mundo. Mi periplo por Italia terminó en la corte del serenísimo rey de Nápoles, don Fadrique. Muchas veces después de cenar de noche, a la lumbre de las velas para probar mi vista, o porque le parecía cosa imposible, en presencia de algunos señores y para que viesen una cosa rara, mi señor don Fadrique se sacaba un cabello de su real cabeza y me mandaba que lo cortase a lo largo con las tijeras. Hice aquello muchas veces, y aunque esto parecía lo más dificultoso y de lo que más se admiraban los que lo veían, eso era en la verdad lo más fácil para mí de lo que hacía, porque los cabellos son huecos, y como le hendía un poco con las tijeras, lo demás con la uña se abría como un mimbre, y esto no requiere tijeras sutiles ni que sean muy cortadoras. Sobre don Fadrique se cernieron las ambiciones de Francia y Aragón por el dominio de Italia. Se repartieron su reino y aunque pudo pedir ayuda a los moros, dio una lección de honor. Después que el monarca se hubo despedido con lágrimas de toda su familia, como yo estaba en la puerta, me dijo: «Oviedo, la reina mi hermana quiere que vais con ella y yo os lo mando por amor mío, porque se le ha ido un guardarropa a los franceses y quiere que tengáis su cámara, porque os criasteis en las del señor príncipe de Castilla».
Hacedlo así, que todo pasará bien y presto volveremos a Nápoles. Sentí aquello con la misma angustia de la muerte. Hincado de rodillas le supliqué que me permitiera que yo fuese a morir donde su majestad fuese. Y él me dijo, haced lo que os digo, que aunque vais con la reina, mi hermana, no me dejáis de servir. Desembarqué en Palermo en agosto de 1501 en calidad de guardarropa de la reina joven, hasta que partimos a Valencia en mayo del año siguiente para reunirnos con la reina vieja, doña Juana de Nápoles. Pocos meses después, con la licencia de la reina, fui a Madrid, mi patria, y pasé al servicio del defensor de Tarento, don Fernando de Aragón. Anduve por Logroño, y siempre al servicio de la corte, inicié en el año de 1505 la composición de mi primer libro, el Catálogo Real de Castilla y de todos los reyes de las Españas y de Nápoles y Sicilia y de los reyes y señores de las casas de Francia, Austria, Holanda y Borgoña, de donde proceden los 4 avalorios de la cesárea majestad del emperador don Carlos, dedicado al futuro emperador, quien a la sazón contaba con 5 años. Luego fui notario apostólico y secretario de la Santa Inquisición. Siendo muerto el rey don Felipe de Castilla, regresé a Madrid. Mancebo y con menos dinero que fuera menester, me casé con Margarita de Vergara en la primavera del año de 1507. Ya entonces era escribano de la reina Juana en su corte y en todos sus reinos y señoríos. Estando recién casado, recibí el nombramiento de secretario del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, y para ir con él y ponerme en orden vendí parte de lo que tenía. Gasté lo que no cobré en caballos y criados y armas y en ataviar mi persona. Fui a Córdoba, donde el gran capitán me acogió con aprecio, y escribí para él algunos meses, hasta que de allí él se partió para ir a Loja, desdeñado y gastado. Por mi parte, perdidos el tiempo y la fortuna, regresé con su licencia a la corte del rey católico y me reuní con mi esposa, quien habría de morir al poco tiempo. Siendo muy joven, cuando dejé las tijeras y empezaba a aficionarme a la confección de libros, pude leer en la Silva de varia lección que escribió el noble y muy enseñado caballero Pedro Mejía, honroso varón de la noble ciudad de Sevilla, inspirador de trabajos míos, que aunque algunos son pasados, no pueden salir de mi memoria en tanto el ánima estuviera en esta mi flaca y pecadora persona. Y en este su memorable libro hallé allí que Octavia, hija de Druso Romano, en toda la vida nunca escupió. Y esto que tanto me maravilló cuando lo leí y lo volví a encontrar en Plinio, nunca lo tuve tan por cierto como después que me casé con Margarita de Vergara, de la cual oso decir, porque aún viven muchos que la conocieron, que fue una de las más hermosas mujeres que en su tiempo hubo en el reino de Toledo y en nuestra Madrid. Además de su buena disposición corporal, Margarita fue tan acompañada de virtudes que el menor bien que tenía fue la hermosura exterior, en que a todas sus vecinas hizo ventaja viviendo. Y como Dios la quiso dotar para la gloria, en que por su misericordia confío que ella está por sus méritos, así, por falta de los míos, la llevó a la otra vida para que yo quedase en esta sin ella, por un caso que adelante diré, que no puedo hablar sin lágrimas, ni dejar de suspirar por ella en cuanto yo viva. Margarita, como Octavia, nunca escupió. Y porque su padre y otras personas me lo dijeron, yo estuve todavía dudoso y sobre aviso en tanto que Dios me la prestó, que fueron algo más de 3 años, y nunca yo ni otra persona de mi morada la vio escupir. Pero vengamos a mi desventura y a la suya, y al fin que tuvo, y a las súbitas canas que le vinieron. Margarita mía, después que nos casamos, se hizo preñada, y a los 9 meses vino a parir un hijo,
y fue tal el parto que le duró 3 días con sus noches, y se lo hubieron de sacar estando ya el niño muerto. Y para tener por dónde asirle, porque la criatura solo mostró la parte superior de la cabeza, se la rompieron y vaciaron los sesos para que pudiesen tomarle con los dedos, y así salió corrompido y hediondo, y la madre estaba ya cuasi finada. El caso es que ella vivió, aunque estuvo 6 o 7 meses tullida en la cama, muriendo y penando. Mas en aquella trabajosa noche postrera de su mal parto se tornó cana y blanca su cabeza, que los cabellos que parecían muy fino oro se tornaron de color de fina plata. Y en verdad mis ojos no han visto otros tales en mujer de esta vida, porque eran muchos y tan largos que siempre traía el trenzado doblado para que no le arrastrasen por la tierra. Y eran más de un palmo más luengos que su persona, puesto que no era mujer pequeña, sino mediana, y de la estatura que convenía ser una mujer tan bien proporcionada y de hermosura tan cumplida como tuvo, que ni yo la sabría loar a su medida. En Madrid fue muy público el parto malo de mi mujer y sus súbitas canas, cuando por mis pecados perdí aquel hijo, y 2 años más tarde la mujer, que en el parto de otro hijo me la llevó Dios, el cual sea por todos loado. En algunas partes he dicho cuán gratas me son las comparaciones que yo puedo aplicar o son al propósito de lo que escribo. Aquí cuadra bien el intenso amor y entrañable de los casados, que escribe Valerio Máximo, cuando cuenta que en la casa de Tiberio Graco fueron tomadas 2 serpientes o culebras, la una macho y la otra hembra, y los vecinos le certificaron que si dejaba ir al macho y mataba a la hembra, que Cornelia, su mujer, moriría a los pocos días, y que si mataba al macho y dejaba ir a la hembra, que él moriría muy prestamente. Él tuvo en más la vida de su mujer que la suya misma, y así mandó matar el macho y dejar la hembra. No sé si Cornelia fue más bienaventurada en tener tal marido que desdichada en perderlo. Concluye el autor que al poco tiempo murió Graco y su mujer quedó viva. En otra parte, San Agustín escribe que un amigo suplicó y demandó a un príncipe que le matase con su amigo que él mataba. Estando yo por capitán y justicia en Santa María de la Antigua del Darién, el cacique de Bea y sus indios mataron al capitán Martín de Murga y a otros cristianos mientras comían, habiéndoles mostrado antes mucho amor y recibido con acogimiento. A los pocos días se rebeló otro cacique de la comarca llamada Guaturo y se confederó con los malhechores y tenían acordado venir sobre aquella ciudad y quemarla y matar a todos los cristianos que allí vivíamos. Este cacique de Guaturo tenía un capitán que se llamaba Gonzalo y era bautizado, aunque no de buena voluntad, según pareció por el odio que en su pecho tenía por el nombre cristiano. Pero era muy valiente, y el cacique no hacía más ni su gente toda, sino lo que este capitán Gonzalo quería y mandaba. Y como yo tuve noticia de su rebelión, salí a buscarlos, y me di tal recaudo que los prendí con parte de su gente en una loma muy áspera donde estaban los alzados. Y en un monte que llaman Cerro de Buenavista, elevado y muy visible, fue ahorcado para escarmiento de todos aquel capitán Gonzalo, cerca de las lagunas de Bea, donde habían muerto al capitán Martín de Murga y a sus hombres. Y al tiempo que se estaba fijando la horca, la mujer de aquel capitán Gonzalo con muchas lágrimas me estuvo rogando que la ahorcara a ella y perdonara a su marido. Y como vio que negaba su pedido y se hizo justicia en él, comenzó a rogarme y a importunarme mucho y me dijo que pues no había querido hacer lo que me había pedido, que a lo menos le concediese que en la misma horca quedase ella con su marido, ahorcada de una parte, y que de la otra pusiese 2 hijos que tenían muchachos de 8 y 10 años, y que aparte de ella se pusiese colgada una niña de 5 o 6 años, su hija. Y como vio que yo respondí que no se había de hacer, y que ni ella ni sus hijos tenían culpa ni habían hecho algo por qué muriesen, y en la verdad yo quisiera que este indio fuera tal que se pensara que habría enmienda en él,
pero los españoles que allí se hallaron todos decían que con la muerte de aquel se aseguraba la tierra, así como la lengua o intérprete le dio a entender lo que yo decía, y que no quería que esta mujer y sus hijos murieran como ella decía, ni les fuese hecho mal. Cesaron sus lágrimas y se limpió los ojos y dijo: Capitán, sábete que yo aconsejé a mi marido que hiciese rebelar al cacique y que matase a todos los cristianos, y que yo tengo más culpa que todos, y mi marido en todo se aconsejaba conmigo y no hacía más que lo que yo le decía. Y como su deseo era morir y no querer vida sin su marido, y supe que ella se levantaba a eso para cumplir su deseo y dar al diablo su ánima, no quise venir en aquellos partidos y proseguí mi camino dando la vuelta para el Darién, donde se hizo la misma justicia del cacique, con lo cual se aseguró la provincia. Pero es de notar que después que aquella mujer vio que no pudo conseguir sus peticiones, tornó a sus lágrimas primeras. Visto que los indios de aquella entrada yo los mandé repartir entre los españoles, y la india y su hija fueron entregadas a un compañero, y los muchachos, sus hijos, a otro, entonces la madre, dando gritos, vino a mí y me dijo estas palabras: Tú, Señor, ¿no me dijiste que yo y mis hijos no teníamos culpa? Pues si eso es así, ¿por qué me quitas mis hijos y los das a otro y los apartas de mí? Entonces yo busqué la forma para que ella y todos sus hijos quedasen con un dueño y buen vecino de aquella ciudad, para que fuesen bien tratados. Grande fue el amor que mostró tener esa mujer a su marido, y como ella lo dijo muchas veces, el amor que tenía a sus hijos no era por haberlos parido y ser su madre, sino por haberlos engendrado su marido, a quien ella tanto amó. Tornado a Valerio Máximo, y a lo que dice que los adivinos pronosticaron de las culebras, pues si la muerte de él o de su mujer dependía de cuál quisiese matar, yo las soltara ambas si los arúspices no dijeron que forzadamente había de morir uno.